El ensayo no es necesario para la vida, no es esencial como el agua y el alimento, pero si queremos pensar, si buscamos reflexionar nuestro hacer cotidiano y, sobre todo, si queremos hacer que otros nos entiendan, necesitamos escribirlo. Además, ponerlo en palabras siempre ayuda a que nosotros mismos nos entendamos. ¿Qué acaso nunca les ha pasado que dicen necesito decirlo en voz alta para aclarar mis ideas? Muy bien, Liliana Weinberg dice que hay en el ensayo una representación, una auténtica performación del acto de pensar, de la experiencia intelectual, de la búsqueda de enlace entre lo particular y lo universal, entre la situación concreta y el sentido general. Este es un libro, Pensar el ensayo. Es un ensayo sobre el ensayo. Ella fue ganadora en 2006 del Premio Internacional de Ensayo y desde ahí vemos pues qué tan importante puede ser el ensayo para los intelectuales. Pero sobre todo en la vida académica y ni se diga en un pregrado o un posgrado. Cuando alguien entra a la universidad les piden ensayos como evaluación. En mi caso, yo solo tuve que rendir un examen de preguntas cerradas y abiertas en la carrera de letras hispánicas y todo lo demás me lo calificaron por un ensayo de mínimo 8 cuartillas, citado en APA o en MLA. Si es que van a tomar una carrera de sociales o humanidades, deberían considerar empezar a pulir su pluma o dedos en caso de ser dactilógrafos, ¿verdad? ¿Qué ocurre con otras carreras? El ensayo justifica decisiones. Por ejemplo, si tuviéramos un libro de fisiología humana, nos da razones para medicar a alguien en caso de un problema respiratorio, nos dice todas las cuestiones, nos dice por qué, cómo, cuándo. O en el caso de este sujeto, Norbert Elias, muy bueno, nos dice la evolución de los juegos de pelota antes de que existiera el fútbol. Es un material que deberían de leer todos los comentaristas deportivos para ver que no somos tan modernos al apoyar a cierto equipo. Además, un texto académico bien hecho siempre sirve para viajar y ser publicado. Ese es un punto interesante para la gente que quiere entrar. Y yo mismo fui a dar una ponencia, una exposición, y publicaron mi trabajo en Colombia. Y aquí está el trabajo, está todo, o sea, es una edición de gran formato, pero está todo con sus citas textuales, eh, con su bibliografía y todo lo demás. Curiosamente, es un texto que yo elaboré para mi materia de Cultura 1 y me ayudó a llegar a Colombia al menos. Eh, pero aquí hace una pregunta interesante. ¿Qué temas son importantes para ensayar? ¿De qué podemos hablar en un ensayo? Esto es muy simple. De todo. Por ejemplo, Octavio Paz en este libro nos habla de por qué el mexicano se comporta como se comporta un mexicano, por qué el mexicano hace lo que hace. Julio Cortázar en este libro de gran formato, muy bueno, La Vuelta al Día en 80 Mundos, habla de cosas bastante interesantes. Por ejemplo, una de ellas ¿es correcto decir querido en una carta a un desconocido? Que eso no es como tirarle la onda. Está interesante la pregunta. Hay otro, por ejemplo, uno de mis favoritos, el Manual de Zoología Fantástica de Borges. Nos cuenta qué significan las criaturas maravillosas, los demás, pone hasta dibujitos, etcétera. Y por ejemplo, gracias a él, a este libro, entendí que el dragón es una mezcla de serpiente, la tierra, y de ave, el aire, y con toda la significación que deben de tener el agua, el aire y la tierra en general. Es muy buen libro. Otros me han ayudado bastante, por ejemplo, para mis propios temas de argumentación de lo fantástico, como este pequeño que es de dioses a santos y nos explica cómo crearon algunos santos para rellenar fechas específicas del calendario pagano. Ahí vemos que este libro me sirve mucho a mí, pero tal vez a alguien de deportes pues no le va a interesar. Para iniciar un ensayo hay que preguntarnos, ¿de qué quiero hablar? Hay muchos temas que se pueden preguntar y sobre todo con preguntas. ¿Realmente es tan mala la masturbación? ¿Los gatos sueñan? ¿México esté preparado para una pandemia como el coronavirus? ¿Los profesores deberían hacer exámenes como los alumnos para demostrar que saben las cosas? ¿Marte tuvo vida alguna vez?
¿El anime te facilita entender la psicología de las personas? Estas son preguntas de investigación y cada una detonará el ensayo. Es el primer paso del ensayo académico o literario. Evidentemente, si estamos en la materia, por ejemplo, Política Mexicana 1, tenemos que pensar en algo que entre en ese macro tema. Si nosotros tenemos un peculiar interés en algo, aprovechémoslo. Yo hice alguna vez un ensayo sobre el mundo otaku, sobre los videojuegos, sobre el miedo. Hablé sobre la ira y la envidia en un ensayo que escribí cuando una bibliotecaria rompió un libro que yo había donado porque yo sí me atreví a decirle sus verdades. Se puede hablar de todo. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? Teniéndola, lo demás es rellenar con nuestro pensamiento y argumentar. Es lo más simple de todo. Por ejemplo, Fray Benito de Feijó, un monje español de los siglos XVII y XVIII, usó sus ensayos para explicar que los vampiros no existían y que la gente era muy supersticiosa. Este sujeto es chulada de libro, ¿eh? O por ejemplo, Montaigne, que es el padre del ensayo, el creador del ensayo, nos dijo en los 1500 que la mujer no era una raza inferior. Increíblemente para su pensamiento de 1500, o sea, de muchísimos años antes. Y pues vuelvo a llamar a Liliana Weinberg porque ella se preguntó, ¿qué hace de especial al ensayo? Y miren, ganó un concurso de ensayo. ¿Qué puedes aportar tú a la reflexión intelectual? Ya sabes que cualquier duda, pues la caja de comentarios y pues hasta luego.